pero yo considero que esta fracción Sí. aplicaría siempre y cuando no estuviera el contrato estipulado, ¿no? Con el de factoraje. Ajá. Porque, digo, desde el inicio, cuando haces el contrato con la empresa de factoraje, Ajá. hay cláusulas que te dicen si vas a ceder Claro. automáticamente el documento, ¿no? Y por eso digo, nada más yo diría, en mi opinión, esto aplicaría siempre y cuando fuera el primer contrato y no existiera un contrato con anticipación, ¿no? Sí, bueno, un poquito, esa es un poquito la referencia, pero también no pierdas de vista que hay varias modalidades de contratos de factoraje financiero. Uno de ellos se llama cobranza delegada. ¿Me explicó? La parte importante de ese contrato es, ¿quién le va a pagar? Mejor dicho, ¿el cliente a quién le va a pagar? ¿A la empresa de factoraje o al proveedor? Si le paga a la empresa de factoraje, es correcto lo que dices tú y lo que dice el contador. Okay. Pero si me paga a mí, ya Claro, no. claro. A ver. Supongamos que la empresa de factoraje, bueno, no, nosotros los que estamos dando la cartera del Pégate más el microfonito. el proveedor aplica lo del primer párrafo. Entonces, ya el de factoraje, pues tendría que hacer el complemento de pago. ¿Sí o no? Pues dime, ¿según quién? Pues según la primera parte, si no, No. ¿quién hace el complemento Es de que, pago? vea, si estamos en el primer párrafo, según la guía, más no la ley, que quede claro, la guía me dice que cuando yo cedo la cartera a la empresa de factoraje financiero, ¿de acuerdo? La empresa de factoraje financiero, ¿de acuerdo? Tiene que emitir un CFDI, ¿de acuerdo? Bueno, retomo la idea. Cuando yo cedo la cartera a la empresa de factoraje financiero, ¿me explicó? La empresa que recibe el dinero, que es el proveedor, ¿me explicó? Sí. Tiene que emitir un CFDI tipo P de pago a la empresa de factoraje financiero. Sí. Y ya cuando se hace el movimiento, número 2, la empresa ya de factoraje financiero le tiene que emitir un CFDI tipo pago al cliente. Entonces nada más triangulamos, ¿de acuerdo? Eso según la guía. Mi punto de vista, ¿cuál es? Que cuando el interés del acreedor se da por satisfecho, estoy en el primer párrafo, yo, proveedor, le tengo que dar al cliente un CFDI tipo pago, directamente al cliente, y no meto a factoraje financiero. Eso es lo que debe de ser, Sí. ¿no es cierto? Sí. Porque la pregunta es sencilla. La empresa de factoraje financiero está realizando una operación mercantil diferente a la que yo tengo contigo. Sí. En otras palabras, la empresa de factoraje financiero, cuando te da el CFDI a ti, ¿te está vendiendo algo? No. En su caso, ¿qué está haciendo? Aceptando el dinero de la cobranza. Pero no te está vendiendo nada, no te está prestando un servicio. El servicio, inclusive, ¿a quién se lo estaría prestando? Al proveedor. Así es. Tan le está prestando el servicio al proveedor que le va a cobrar intereses cuando no se pague en tiempo. Y le va a cobrar una comisión por apertura de cuenta. Y cerramos el comentario. Los intereses no causan IVA, porque forma parte del sistema financiero. La comisión sí causa IVA. ¿Estamos de acuerdo, chavo? Entonces, cuidado. Por eso te dije los dos escenarios, La guía dice eso. Yo al factoraje y el factoraje al cliente. Ahora, como está el texto real, tendría que ser proveedor, cliente, punto. Así debería ser, ¿sale? Bueno, pues espero que no se confunda, porque luego me dicen, es que ya no entendí nada. Ok, bueno, vamos a recapitular esto. ¿Cómo está conformada la ley del IVA? Vean, la ley del IVA tiene un capítulo que es disposiciones generales, específicamente del artículo 1 al artículo 7 de la ley del IVA. Luego tenemos un capítulo 2 que habla de enajenación de bienes, ¿de acuerdo? A partir del artículo 8 hasta el artículo 13, y así nos vamos. Después viene un capítulo 3 que habla de la prestación de servicios. Del capítulo, ahora, un detallito curioso. Prestación de servicios independientes no es sinónimo que yo tenga una cédula profesional. Que quede claro, porque regularmente así lo asimilamos. ¿Estamos de acuerdo? Es más sencillo. Yo, no siendo contador porque estoy estudiando, ¿le puedo facturar a ella por honorarios y cobrar el IVA?
Claro, aunque no tenga cédula. ¿Un abogado puede hacer lo mismo? Claro, aunque no tenga cédula. ¿Sí me expliqué? Pero bueno, entonces prestación de servicios independientes, ¿de acuerdo? Es la prestación per se de un servicio de hacer, de no hacer o de permitir, pese a que tenga o no tenga cédula profesional. Eso es independiente, ¿sale? Ok. Capítulo cuarto del uso o goce temporal de bienes, ¿de acuerdo? Por eso es interesante esto, ya puse un par de ejemplos. Si yo recibo un depósito en garantía, ¿estoy rentando? No, por eso no causa IVA, ¿me explicó? Sale, bien. De la importación de bienes y servicios, la importación no es otra cosa que compra de mercancía del extranjero que pasa por la aduana. Aquí la parte importante dice de bienes y de servicios, yo puedo importar servicios. Cuando yo importo bienes que son tangibles, ¿dónde pago el IVA? En la aduana. Pero cuando importo servicios que no pasan por la aduana porque es intangible, ¿dónde pago el IVA? En mi declaración. Yo directamente lo tengo que pagar en mi declaración y ya pagado el IVA se convierte en un IVA acreditable. ¿Se entendió el ejemplo? Porque curiosamente la importación, a diferencia de los capítulos anteriores, ¿de acuerdo? No es un ingreso, es un gasto. Gasto que causa IVA, ¿no es cierto? Porque cuando tú tienes enajenación, para que no tengan duda, cargo a bancos, abono a ventas y abono el IVA, enajenación. Cuando tienes prestación de servicios, lo mismo, cargo a bancos con abono a ingresos por servicio, con abono al IVA. Cuando yo tengo uso o goce, lo mismo, cargo a bancos con abono a ingresos por otorgamiento del uso o goce, con abono al IVA. Cuando yo tengo importación, ¿qué hago? Escuchen. ¿Cargo a inventarios? ¿Cargo a inventarios? ¿De acuerdo? Cargo al IVA acreditable con abono a bancos. El asiento es al revés. No sé si me expliqué. Ahora, ¿por qué lo considera como un ingreso grabado? Porque la mecánica es como cualquier compra en México. Cualquier compra en México que cause IVA, ustedes lo pagan. La diferencia es que esta viene del extranjero y el IVA se tiene que pagar en la aduana. ¿Sale? Bien, seguimos. Capítulo sexto de las exportaciones de bienes y servicios, capítulo séptimo de las obligaciones de los contribuyentes, capítulo 8 de las facultades de la autoridad y capítulo 9 de la participación de las entidades federativas. Ahora, comentario de acá. Por ahí del artículo 43 de la ley del IVA, hace muchos años se hablaba de un impuesto cedular, no sé si alguien lo ha escuchado. Impuesto que oscila entre el 2 y el 5%. La diferencia es que ya no lo va a recaudar la federación, lo tienen que recaudar las entidades federativas, ¿de acuerdo? Que esa es un poquito la propuesta, ¿eh? Ejemplo, hoy el impuesto local sobre nóminas, ¿quién lo paga? El patrón. Y es gasto y el gasto es deducible. Si las entidades federativas, que aquí, por ejemplo, y no les voy a dar una idea a Obrador, si Obrador se pone listo, que quiero pensar que por ahí va, puede crear impuestos locales, estatales. Ahora, ¿qué grabaría el impuesto local estatal? La prestación de servicios, la actividad empresarial, los sueldos y salarios, el arrendamiento, y la tasa es del 2 al 5%. ¿Quién lo pagaría el impuesto? Quien preste el servicio. Es decir, si yo le pago al señor por salarios, él tiene que pagar el impuesto. Si le pago al señor por honorarios, él tiene que pagar el impuesto estatal. ¿Por qué creen que cuando hacen su declaración anual, no sé si lo han visto, que dice, réstale de los ingresos cobrados los impuestos locales que hayas pagado? Porque hoy por lo menos hay 2 estados que cobran los impuestos cedulares. Uno de ellos es Guanajuato, exactamente. Entonces ahí está la oportunidad para recaudar a nivel estatal. No partimos del hecho que dice la Constitución, los estados son libres y soberanos. Ahí está, señores, para que vean que la ley del IVA tiene muchos asegúnes. Bueno, ¿cómo está estructurada la ley del IVA? Que ya lo hemos platicado. Vean, y los invito a que lo chequen la ley. Siempre que hablamos de enajenación, prestación y demás, lleva una estructura lógica. Siempre va a haber el concepto, por ejemplo, artículo 8, o el concepto, o en materia, por ejemplo, de prestación de servicios, artículo 14. ¿Me explicó? Después, ¿qué va a venir? Los ingresos que son exentos, ¿de acuerdo? Ahí está el ejemplo. Después, ¿qué va a venir? Los actos o actividades que se efectúan en territorio nacional. O sea, esa misma estructura viene. Después, ¿qué va a venir? El momento de causación. Y después, ¿qué va a venir? La base del impuesto. En cada uno de los capítulos viene esa estructura.
¿Me explicó? Por ejemplo, y lo podemos ver, artículo 8, definición de enajenación. Artículo 9, enajenaciones exentas. Artículo 10, ¿de acuerdo? Acto o actividad que se efectúa en territorio nacional. Artículo 11, momento de causación. Y sigo en enajenación. Y artículo 12, base del impuesto. Y luego empiezo con prestación de servicio. ¿Qué artículo comienza? El 14. Concepto de prestación de servicio. Artículo 15, exenciones. Y así nos vamos. Ahora, ¿cuál es un poquito la moraleja? De que cuando no sepan si está grabado o exento, primer punto, definan si es servicio o si es enajenación. Segundo punto, váyanse a este artículo, la parte de las exenciones. Si no está ahí, de entrada está grabado, pero antes de ponerle el 0%, el 16, pues chequen el artículo 2, letra A. ¿De qué habla el 2, letra A? Operaciones de enajenación o prestación de servicios grabadas ¿a qué? Al 0%, ¿no es cierto? Y si no está en la parte exenta y no está en el 2, letra A, sin pensarlo, al 16%, al 16%. Pero bueno, ok, seguimos. Aquí es lo que graba la ley del IVA, nada más puntualizando lo último que dice. El impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Ahora, acá hay dos comentarios importantes. Si ustedes checan el artículo 33 del reglamento del código que ya platicamos, les decía, hay documentos que forman parte de la contabilidad y requisitos de la contabilidad. Inclusive con eso empezamos el sábado, no sé si recuerden. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque cuando tengan operaciones con el público en general, el IVA, aunque sea la tasa del 16%, tiene que estar incluido en el precio de venta. ¿Queda claro? Pero si yo no tengo operaciones con el público en general y hago el contrato, yo le voy a decir, a ver, cliente fulanito de tal, te voy a cobrar 5,000 pesos más IVA. 10,000 pesos más IVA, 50,000 pesos más IVA. ¿Me explicó? Por eso aquí dice, el impuesto al valor agregado en ningún caso se considera que forma parte de dichos valores. Porque si tú dices, oye, son 10,000, pero aplícale el 1.16, no, amigo, mis honorarios son siempre más IVA. ¿Se entendió? Excepto con operaciones con el público en general. Ya decía Lina, ¿las agencias tienen operaciones con el público en general? Sí, porque no siempre piden facturas. ¿El IVA está incluido en el precio de venta de los autos? Tú dime. Pues sí, no voy a ir a comprar un Mustang y digan, 642,000 pesos el Mustang, que es lo que cuesta, versión de aniversario, chulada, 4 cilindros retro, no me van a decir 642,000 más IVA, no. Porque estás abierta al público en general. Pero, por ejemplo, ustedes, si tienen su negocito y como dicen, abre su cartinita y le prestan el servicio y dan volantitos, que a propósito, eso no se vale, eso no se vale. No tienen que dar ni volantes, ni se tienen que publicitar, ni tienen que aceptar obsequios. Que diga mi clienta, oye, me has llevado una contabilidad impecable, nunca he tenido problemas con el SAT, me has recuperado mis saldos a favor y soy tuya. No acepten eso. De acuerdo al código de ética no tienen que aceptar nada, porque puede estar involucrado su independencia mental. ¿De acuerdo? ¿Por qué creen? Y fíjense, otra idea para Obrador, espero que no me escuche. En el año 2014 venía una propuesta de reforma en materia de código bien interesante que decía que los auditores, aguas amigo, aquí, que los auditores para que mantuvieran su independencia mental iban a tener un servicio máximo de 5 años con un cliente y después cambiarlo. ¿Por qué? Porque pierden su independencia mental. Entonces ya no es realmente una revisión, ya eres mi amigo, vamos a comer, a qué hora nos vemos, no. El auditor tiene que ser independiente. ¿Queda claro? Porque si no, el auditor también se puede ver involucrado en problemitas. ¿Sale? Bueno, seguimos. Aquí mencionaba esto, enajenación de bienes es toda transmisión de propiedad. ¿Me explicó?
Y vean que les voy a meter un golazo acá, un golazo. Chulada con esto. No sé si tengo abierto el código, creo que no, pero si no lo abro. Bueno, regálenme un segundo, mientras pregúntenme algo. Voy a abrir el código. Una pregunta. A ver, preste un micrófono para que escuchemos todos, por favor. La contadora aquí, presente. No entendí lo del IVA cuando hay importación de servicios. Okay, no entendiste, te comento. No. Mira, en materia de lo que es el título de importaciones, la ley es clara cuando dice, si tú importas un bien que es tangible, el IVA se paga en la aduana. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ya lo acreditas, recuerdas los acentos que dice. Pero si importas un servicio que es intangible, no pasa por la aduana. Al no pasar por la aduana, tú lo tienes que pagar en tu declaración. Eso es lo que dije. ¿Cómo? ¿Pero cómo? A ver, no entendí eso, ¿cómo? No. O sea, yo compré, bueno, estoy pagando un servicio del extranjero y se supone que no tiene IVA, ¿no? No, pero, a ver, no confundir. El extranjero nunca va a pagar IVA en México, sí, excepto que venga a México, que quede claro. Entonces ya me imagino, a ver, fulanito Adam Smith, ven y paga el IVA aquí en México, va a decir, mucho gusto. ¿Quién paga el IVA en importaciones? ¿Quién importa? Sí. Y no me vais a preguntar, es que yo soy muy importante. O ya están como los médicos, ven pinches abogados o gandallas, ¿eh? Yo dije que los médicos están exentos de IVA. Y vino un abogado, aguas con los abogados, dice, José Antonio, acabo de tener el grado, ¿de qué? De doctor, ¿de acuerdo? En impuestos. Doctor honoris causa. Por lo tanto, estoy exento en materia de IVA. Vean nada más cómo se les gasta a los abogados, ¿eh? No, amigo, pues no. No, quien paga el IVA en importaciones es la persona física o moral que importa el servicio. Si tú me estás contratando a mí, que vengo del extranjero, yo te voy a cobrar 100,000 pesos. Entonces, ¿cuánto vas a pagar de IVA? 16,000. ¿En dónde? En tu declaración de pago referenciado. ¿Se entendió? Y ya pagado, lo acreditas. Entonces, entonces ella va a decir, a ver, entonces lo pago y luego lo acredito, entonces el efecto cero, pues mejor no lo pagas. Está bien, no lo pagues. No lo pagues, llega el SAT y te finca un crédito. Mande usted. En ese caso no hay factura, ¿verdad? No, a ver, ojo. Yo creo que no vinieron al curso de resolución miscelánea, ¿eh? En la regla miscelánea, y si me preguntan qué artículos se los debo, no me sé todas las reglas, pero se los puedo investigar. Cuando tú tienes un servicio o un bien del extranjero, sí debe de haber comprobante, no CFDI, que quede claro, okay, en donde requisitos mínimos, okay, la fecha, ¿qué te están vendiendo? Tu nombre o tu RFC, okay, ¿de acuerdo? Okay. Y con esos 3, 4 requisitos es suficiente para que esa compra en México sea deducible. Ahora, agrego, el artículo 27, en sus últimas fracciones de renta, dice que para que una mercancía comprada de importación que entra en la aduana, para que sea deducible, tienes que pagar los impuestos aduanales. ¿Me expliqué? De lo contrario, no es deducible. Sin olvidar que forma parte de tu costo. Ahora, agrego, ¿quién está subiendo contabilidad electrónica? Muchos. Solamente como dato curioso, al subir contabilidad electrónica, no olviden que las famosas claves que dio a conocer el SAT, en materia de gastos, viene un concepto que se llama impuestos sin derechos de importación. Sugiero que no lo utilicen, porque los impuestos sin derechos de importación nunca son gasto, forman parte del costo. Pero antes de llegar al costo, Ernesto, tengo que afectar inventarios. ¿Alguien recuerda el asiento cuando yo dije, estoy importando? ¿Qué dije? Cargo al inventario, cargo al IVA acreditable con abono a bancos o abono al proveedor, porque pago los impuestos, pero puedo deberlo al proveedor. ¿Pero a dónde me lo estoy llevando? A inventarios, nada más. Okay. Ahora, iba a llegar a este artículo, vean qué chulada. Díganme alguna maquinaria que cause IVA que ustedes manejen y voy a aplicar el artículo 14. Chulada. Vean. Y voy a poner un ejemplo.
Por eso digo que si quieren pagar IVA, páguenlo, si no quieren pagar IVA, no paguen. Me dice, se entiende por enajenación de bienes, fracción primera, toda transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Primer dato, pero subrayo esta palabrita, transmisión de ¿qué? De propiedad, de propiedad. Y es donde Alejandra y las personas que me han dicho, en materia de anticipo de clientes, ¿hay esto? No. Y vean que de manera arbitraria el SAT me cobra el IVA, de manera arbitraria. En la operación que me refería aquí al contador, me va a vender una casa que no ha construido, ¿de acuerdo? Preventa. ¿Hay transmisión de propiedad? Y entonces, ¿por qué pagan IVA? Pero lo hago más interesante, vean, lo hago más interesante. Me voy a otras fracciones. Nada más no vaya a agarrar aquí el desayuno porque luego ya no me dejan. Me dice, las adjudicaciones aun y cuando se realicen a favor del acreedor. Aquí, ¿quiénes entran? Los bancos. ¿Qué pasa en los bancos cuando me hacen un préstamo para comprarme un cochecito? No pago, se adjudica el auto. Sorpresa, estoy vendiendo ese auto. Nada más para que tengan el dato. Tercero, las aportaciones a una sociedad o asociación, chulada con esto, chulada. ¿Cuántas veces no hemos hecho un asiento de apertura en una sociedad anónima? Muchas veces. Y la regla general es cargo a banco con abono a capital o cargo a accionistas con abono a capital, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cuántas veces el cliente dice, mira, yo tengo un edificio, lo quiero aportar, yo tengo una camioneta, lo quiero aportar, yo tengo un local comercial, lo quiero aportar? Cuidado, porque lo están vendiendo. Lo están vendiendo, y al venderlo, dependiendo si soy empresa, causo IVA, aunque sea usado. ¿Sí nos vamos entendiendo? Sale. Ya me imagino por revisar su contabilidad. Pero quiero llegar precisamente a esto. La que se realiza a través del fideicomiso en los siguientes casos. Fideicomiso. De verdad, si estudian esto, pueden hacer maravillas en materia de ICR y maravillas en materia de IVA. Pongo un antecedente, fíjense, y luego leemos esto. A propósito, para que nos agarre la hora del desayuno, porque ya me cansé. Tengo un cliente, que no les puedo decir nombres, que me llama hace un par de meses y me dice, José Antonio, vendí un terreno en 680 millones de pesos. ¡Brutal! Dice, pero lo vendí el año pasado. Y el año pasado, de esos 680 millones de pesos, cobré 140 millones de pesos. Y es donde viene el contadorcito humildito, bonito y medio güey, pero ahí está. Eso no grabes, amigo. Entonces viene su contadorcito y me dice, oye, pero como es una operación de 680 millones de pesos y ya conozco precio y cosa, ¿de acuerdo? Pago impuestos sobre 680 millones de pesos. Impuestos a la renta, Nada más multipliquen, una multiplicación ridícula, Ernesto. 680 millones por el 30%, ¿cuánto es? Y nada más pregúntale al cliente, ¿lo quieres pagar? Y muy gustoso va a decir que sí, gustosísimo. Entonces me dice, a ver, José Antonio, este cabrón, y así me lo dijo, este cabrón, no eres tú desde luego, es el otro Edwin, es el cantante. Me dice, este cabrón quiere que pague, ¿cuánto es, Ernesto? 204,000. No, 204 millones de pesos. No, 204,000 los pago hasta yo. ¿De verdad? 204 millones de pesos. Y me dice el dueño, este contador quiere que pague 204 millones de pesos. ¿Qué puedo hacer, contador? Le digo, pues platícame realmente qué fue. Y lo más importante, dame el contrato. Primer punto, me dio un contrato de estos. Y había una palabra mágica. Reserva de dominio. Y vean qué dice, Las que se realicen a través del fideicomiso en los siguientes casos. Voy a borrar esto a quitar esto para que se vea bien. Aguántenme nada más que termine esto, señores, y ya vamos a desayunar. Me dice, en el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario diverso. Entiéndase fideicomitente, quien aporta el bien al fideicomiso.
Entiéndase fideicomisario, quien va a tener los beneficios del fideicomiso. Bueno, diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en este supuesto, ¿me explicó? Sorpresa, aquí si yo pongo esta cláusula o pongo que es un fideicomiso revocable, escuchen esto, no hay enajenación. Porque yo tengo el derecho de readquirir o sigo con el dominio del bien, ¿me expliqué? Y al no haber enajenación, la pregunta inocente, ¿pago ICR sobre 680 millones de pesos? No. ¿Pago IVA sobre 140 millones de pesos? No. ¿Por qué? Porque no hay enajenación. ¿Sí queda claro? Entonces, simplemente aplíquenlo a lo que hacen hoy y no pagan impuestos. O lo difieren, ¿de acuerdo? Margarito, terminamos con tu pregunta, este break. Échale. Alguien me hizo una pregunta precisamente sobre fideicomiso y me acordé de algo de que habías comentado al respecto, pero aquí estamos hablando de que se manejen bienes, muebles o inmuebles con el fideicomiso. Fondos, vamos, un fondo que quiero dejar para una persona, hablamos de inversiones Puedes manejar de dinero. cualquier tipo de fondo excepto el de tu señora. A lo mejor es una barbaridad lo que dije, pero venía escuchando por internet que a alguien se le ocurrió, oye, ¿qué pasa si ofrezco la venta de mi señora? Y hubieron más de 10 cabrones que se interesaron. Pero ¿a qué quiero ir con el comentario? Que tú en fideicomiso puedes poner bienes muebles, bienes inmuebles, dinero, inversiones o lo que tú quieras, tú quieras, sin perder de vista que el fideicomiso es un contrato con un objeto lícito. ¿Me expliqué? Y es una forma de, escuchen esto que es oro molido, es una forma de asegurar su patrimonio. ¿Por qué? Porque el fisco es difícil que se meta con estos. ¿Por qué creen que el señor Obrador, dentro de sus pinches locuras, quiere hacer, bueno, aparte de que hizo un fideicomiso, quiere desaparecer los fideicomisos? Habría que ver qué viene. Por cierto, 2 comentarios y termino. El día miércoles, curso de los riesgos de ser contador, quien quiera venir. Quien no quiera tener sorpresas, no venga. Quien esté enfermo, no venga. Quien tenga azúcar, no venga. ¿Me explicó? Presión alta, no venga. Y próximamente la capacitadora les va a dar a conocer que vamos a dar varios cursos de reformas fiscales 2019, que después del break les vamos a dar una probadita de lo que viene en materia de IVA y de ICR. Una probadita. Raúl. Sí, profe, más que duda quiero reafirmar que estoy haciendo mal mis contratos de servicios profesionales, porque en algunos casos le pongo, les cobraré un salario mínimo actual, vigente el ejercicio, y es lo que yo les cobro, y sobre eso me voy hacia abajo, ¿no? Lo divido entre 1.16, y en cuanto son personas… Bueno, tú, Okay. échale. Sí, pero eso es mi duda. Estamos platicando tú y yo. Ok. Y en otros casos, cuando es persona moral, les digo, por ejemplo, les voy a cobrar 10,000 pesos. Ok. Y 10,000 pesos netos. No es más impuestos y retenciones. Ajá. Y lo hago intencionalmente porque si le meto las retenciones, pues cobro menos de 10,000 pesos. Claro. Quiero nada más… Ajá, confirmar. ¿cuál es su opinión, no? Ok, con mucho gusto. Fíjense, yo les dije el sábado que, salud, que una política para cobrar es que, por ejemplo, en mi despacho, no cobramos menos de un salario mínimo, ¿de acuerdo? Elevado al mes. Si ustedes multiplican un salario mínimo elevado al mes, pues son cacahuates, son cerca de 2,800 pesos. Lo mínimo. Y lo mínimo hablo, por ejemplo, de repecos, que hoy se llaman régimen de incorporación fiscal, ¿de acuerdo? Hoy, por ejemplo, llevo un cliente, y aprovecho el comentario y una pregunta que me hacen. Llevo un cliente en Puebla y él tiene un camioncito, entonces tributa como RIF, ¿estamos de acuerdo? Aclarando y aprovechando el comentario, el transporte urbano de pasaje está exento de IVA, ¿de acuerdo?
Y la regla miscelánea me dice que es transporte urbano, urbano o suburbano. Básicamente los que están ahí en la ciudad y demás. Ok. Sin embargo, transporte foráneo o transporte de turismo sí causa IVA. Entonces, yo a un RIP le cobro, obviamente, al mes 10,000 pesos. ¿Y los pagan? Claro que los pagan, ¿de acuerdo? Pero ahí está una referencia mínima. Ahora,